Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Los elefantes entierran sus pequeños y los lloran. Quedamos asombrados al leer esto aparecido en una revista científica, aunque muchas otras cosas más adornan la vida de los llamados paquidermos oriundos de Asia, que lucen un comportamiento más tierno o menos agresivo que los africanos. El estudio fue realizado por un grupo de científicos de la India que detallan el comportamiento de esos gigantescos animales cuando un pequeño elefante muere, pues los ritos funerarios son parecidos al de los humanos cuando muere algún pariente y citan cuando murieron 5 pequeñuelos elefantitos al norte de Bengala, que murieron por la falla de algún órgano. En los 5 casos, la manada se alejó luego del enterramiento a toda prisa del lugar, optando por no regresar a la zona, pues utilizaron rutas de migración paralelas. Los elefantes de Asia figuran en la lista de especies en vía de extinción elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se calcula que unos 26,000 viven en estado salvaje, especialmente en la India, y quedan algunos en el sudeste asiático, siendo su promedio de vida de 60 a 70 años. Cuando un pequeño muere, los entierran y los lloran ruidosamente, algo parecido al rito de los humanos. Ante la muerte de un elefante adulto ocurre distinto. Lo velan por un rato y luego abandonan el cuerpo que sirve de alimento para hienas y buitres. En más de una ocasión, una anciana oriunda de Moca narró lo que ocurrió allí una vez al paso de un circo que vino al Cibao. Según aquella señora, cuando personas y animales de aquel circo desfilaban anunciando el inicio de las funciones, una adolescente le dio con un palo a un elefante en una de sus gruesas patas. La historia no termina ahí. Al año siguiente volvieron a traer al mismo circo y cuando realizaban el desfile, el mismo elefante tiró por la trompa un chorro de agua a la mujer que lo había golpeado. Da gusto verlos cuando van en manada por la sabana africana, cómo protegen a los elefanticos. Los llevan rodeados de los grandes, evitando así el ataque de cualquier tigre o león. Sí, amigos, el comportamiento de ciertos animales tiene mucho parecido al de los humanos. En ellos es natural que mamá elefante mime y cuide a los pequeñines, no así el macho alfa, que aparece echado un poco más allá y que no deja de darle un boche o regaño al pequeño que se atrevió a morderle la punta del rabo. Otra cosa es cierta, con las aves y otros animales, pues se comunican entre sí. Si lo dudan, observen al pavo real cómo se pavonea frente a su amada o cómo canta hasta con desesperación el gorrión cuando mamá gorriona no le hace caso. Casos como estos lo ignoran sujetos como aquel que amarró un perro realengo que se apareció en su casa y lo arrastró por calles y avenidas ante la mirada severa de grandes y pequeños. Aunque extraño parezca, es mucho lo que cierta clase de gente debe aprender de animales que conviven con nosotros, como nos ama el gato, el perro que cuida la casa y la mansedumbre del caballo gente.
gente que no logró evolucionar y todavía viven en galletas tinieblas y en las sombras que no le permiten ver la luz al final del túnel. Señores, hay que observar a los animales y aprender a amar. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Señores, y esta noticia viene desde Roma. Dice que el temporal de nieve, viento y lluvia que azota Italia desde este fin de semana está causando estragos en el país con la crecida del río Po y otros ríos que dejaron carreteras bloqueadas, corrimientos de tierra y avalanchas que provocaron el fallecimiento de un menor de 16 años en el norte del país. Las inmensas nevadas que han aislado a más de 6.000 personas en la región del Valle de Aosta, en el norte, provocaron un gran alud por el que un menor de 16 años falleció cerca de Bolzano, Tirol del Sur Norte, mientras que el nivel del río Po, que cruza de este a oeste el norte de Italia, creció 2 metros, según la patronal de agricultores y ganaderos italianos Coldiretti. En Turín, que está al norte, los famosos embarcaderos a la orilla del río Po, a su paso por el centro histórico de la capital del Piamonte, se inundaron por este crecimiento en el caudal que obligó a algunos municipios de la región a elevar el riesgo hidrogeológico al nivel rojo, informaron medios locales. Además, unas 4.500 personas, en su mayoría turistas, se encuentran aislados en el valle de Leeds, al pie del Monte Rosa. Bueno, el cambio climático en la que mucha gente, muchos líderes no creen, y no creen que dar permiso para el desmonte de bosques, la contaminación de los océanos, los ríos, esas cosas no van a tener un efecto. El calentamiento global, esas cosas no van a tener un efecto. Lamentablemente no le llega a ellos. Como tienen dinero, están en sitios muy bien resguardados. Pero es lamentable que no le llegue a ese tipo de personas como a Donald Trump, que es uno de los que no creen eso. Jair Bolsonaro, que tampoco creen eso. Y estaban, pues, si Jair Bolsonaro hubiese durado 8 años más en Brasil, acaba con la selva. Él y sus secuaces, cortando todos los árboles de la selva amazónica. Bueno, la investigación no se encuentra agotada. Pues esa palabra, la Corte de Apelación de Santiago ordenó reabrir la investigación por la muerte del poeta chileno, esto es en Santiago de Chile, del poeta chileno Pablo Neruda, el 23 de septiembre del año 1973, 12 días después de que el golpe militar de Augusto Pinochet derrocara al gobierno socialista de Salvador Allende. El mandato se produce meses después de que la jueza Paola Piazza cerrara el sumario del caso en septiembre de 2023, concluyendo que no había ningún hallazgo que rebatiera la causa de muerte por caquexia cancerosa, es decir, por un cáncer de próstata con metástasis que se indica en su certificado de defunción. Vaya usted a ver, el Ministerio de Salud de Pinochet, de una dictadura. ¿Qué médico iba a decir lo contrario a lo que le mandaron a decir que pusiera? Pues esta versión oficial, entre comillas, ¿no? Entre comillas, sobre la muerte de Pablo Neruda, permaneció indiscutida durante 38 años, pero en 2011 su chofer y asistente, Manuel Araya,
aseguró que el Premio Nobel de Literatura había sido asesinado con una inyección letal en la clínica donde se encontraba internado. La declaración dio lugar a una querella del Partido Comunista de Chile, donde Neruda militaba, y se abrió una investigación de 12 años que incluyó la exhumación de los restos del poeta en 2013. Desde entonces se sucedieron años de declaraciones, estudios forenses y pesquisas judiciales que no han hecho sino alimentar los misterios que han rodeado la muerte de uno de los escritores más reconocidos en Chile y América Latina. Las nuevas diligencias denotan que el caso está lejos de acabar. Y decía un cantautor venezolano, murió porque era demasiado poeta para ver sufrir a su pueblo. Bueno, una parte del tesoro de valor incalculable que llevaba el galeón San José cuando se hundió hace más de 300 años verá la luz por primera vez. El gobierno de Colombia anunció esta semana que realizará próximamente una operación de alto nivel y una tecnología novedosa en aguas profundas para investigar y rescatar parte del naufragio que durante mucho tiempo fue uno de los tesoros perdidos más buscados en el mundo. El galeón San José era una embarcación española de 40 metros de largo que naufragó en la batalla de Barú de 1708 en los alrededores de las Islas del Rosario, un archipiélago cerca de la ciudad de Cartagena, Colombia. En 2015, cuando el Estado colombiano encontró el pecio a 600 metros de profundidad, el entonces presidente Juan Manuel Santos lo describió como uno de los más grandes hallazgos de patrimonio sumergido, sino el más grande, dicen algunos, de la historia de la humanidad. En base a documentos históricos se asume que el galeón llevaba toneladas de mercancías como oro, plata y piedras preciosas. En todo caso, una empresa cazatesoro estadounidense que alega ser dueña de parte del galeón ha especulado con que el tesoro podría estar valorado en unos 20.000 millones de dólares. ¿Qué le parece? En otra información, la Embajada de Estados Unidos en Haití emitió ayer una alerta de seguridad en la que informa que sus operaciones consulares estarán limitadas ante el clima de inseguridad que ha aumentado en ese país este fin de semana e instan a los ciudadanos americanos a salir del país. La delegación informó que cancela todas las citas de visas programadas para este lunes, martes y miércoles, además de los servicios para ciudadanos estadounidenses, incluidos los de pasaportes de rutina, solicitudes de informes consulares de nacimiento en el extranjero y servicios notariales. Las personas con cita programada para estos días no deben intentar venir a la embajada. Es posible que las condiciones no permitan que la embajada de los Estados Unidos admita personas que lleguen el lunes, martes o miércoles, establece el comunicado. Está fea la cosa. ¿Y de dónde llegan esas armas? De Estados Unidos. Así es. Bueno, vamos a ver imágenes de este curso que ofreció la Fiscalía de Santiago, el Colegio de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa y el Observatorio de Comunicación Democrática. Esto fue este fin de semana. Vamos a ver. Muchas veces se estigmatiza y se intenta hacer como un proceso con su agresor que ha violentado sus derechos fundamentales, su derecho a la dignidad, su legitimidad física, emocional. Esperamos como personas, cuando debemos reconocer cómo solucionar adolescentes, con las mujeres que no las pasan, o sea, cuando
La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, causa un sufrimiento, destruye la vida y deja miles de mujeres viviendo el dolor en cualquier país. Sucede la violencia, es un obstáculo que impide alcanzar metas, realización personal y limita el crecimiento. Cuando una persona recibe violencia, ya sea hombre y mujer, sus pensamientos no están organizados, no puede pensar afablemente para su vida en un proceso de bienestar. Constituye entonces que está totalmente nublado por la situación que atraviesa de violencia, y eso conlleva que es una persona que no es suficientemente